Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les interesará a todos los fans de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más carismáticos y aclamados del momento. Y es que detrás de esa sonrisa encantadora y ese talento innegable parece haber una sombra, un secreto que, según muchos, le impide avanzar completamente en su carrera y en su vida personal. Vamos a analizar a fondo esa idea, a explorar las posibles razones detrás de esta atadura al pasado, y a desentrañar qué podría estar frenando el potencial ilimitado de Kerem. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, bienvenido de nuevo. Gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y a ese posible secreto que le impide avanzar. La idea de que Kerem Bürsin está atado al pasado ha resonado fuertemente en los últimos tiempos, especialmente en las redes sociales y en los foros de fans. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿A qué pasado nos referimos? Y lo más importante, ¿hay alguna evidencia concreta que respalde esta teoría? Esta no es una simple especulación de tabloides ávidos de drama, sino un análisis profundo que busca entender las dinámicas que moldean la trayectoria de un artista en el ojo público. Es un intento de comprender cómo el pasado, con sus luces y sus sombras, puede influir en el presente y el futuro. Para entender esta cuestión, primero debemos retroceder un poco y analizar la trayectoria de Kerem. Desde sus inicios en la actuación, pasando por sus papeles más emblemáticos, hasta su explosiva popularidad gracias a Sen Kalkam, Kerem ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Sus primeros trabajos en Estados Unidos, aunque lejos del estrellato turco, le brindaron una base sólida y una perspectiva global que lo distingue. No solo se limitó a papeles convencionales, sino que exploró personajes que desafiaban las normas y mostraban su capacidad de transformación. Este periodo inicial fue crucial para forjar su identidad como actor y prepararlo para el éxito que vendría. Sin embargo, es innegable que su relación con Hande Erçel, su CEO protagonista en esa serie, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Sen Kalkam no solo catapultó a ambos a la fama internacional, sino que también creó un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie se convirtió en un éxito arrollador en países de Latinoamérica, Europa y Asia, consolidando a Kerem y Hande como dos de las figuras más influyentes del entretenimiento turco. La relación Anker, como cariñosamente la llamaron sus fans, fue un fenómeno mediático sin precedentes. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en una relación romántica fuera del set. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Su relación era constantemente escudriñada por la prensa y sus fans, quienes idealizaban su amor y veían en ellos la pareja perfecta. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista era analizada minuciosamente en busca de señales de afecto y complicidad. La presión era inmensa, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la burbuja estalló. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a sus fans devastados y generando un sinfín de especulaciones sobre las razones de la ruptura. Las teorías conspirativas abundaron, desde agendas ocultas de las agencias de representación hasta presiones familiares y diferencias irreconciliables. La verdad, como suele ocurrir, probablemente sea mucho más compleja y personal. Y es aquí donde comienza a surgir la idea de que Kerem está atado al pasado. No solo se trata de la nostalgia por una relación que terminó, sino también de la dificultad de desprenderse de una imagen pública construida en torno a esa relación. Anker se convirtió en una marca, un símbolo de romance y perfección que sigue resonando en la memoria colectiva de sus fans. Muchos creen que Kerem no ha logrado superar por completo la ruptura con Hande. Argumentan que aunque ha seguido adelante con su carrera y ha participado en nuevos proyectos, su imagen pública sigue estando inevitablemente ligada a la de su expareja. Cada vez que se anuncia un nuevo proyecto de Kerem, o cada vez que aparece en una entrevista, las preguntas sobre Hande Erçel son recurrentes. La sombra de Anker parece perseguirlo constantemente. Incluso sus nuevos romances potenciales son comparados con la relación que tuvo con Hande, creando una vara muy alta y generando expectativas poco realistas.
Además, algunos fans señalan que Kerem ha mostrado ciertas actitudes o comportamientos que sugieren que aún guarda sentimientos por Hande. Pequeños gestos, comentarios sutiles en entrevistas o incluso la elección de ciertos proyectos han sido interpretados como señales de que no ha podido dejar atrás esa relación. Un simple me gusta en una publicación relacionada con Hande, una mirada nostálgica en una alfombra roja, un comentario ambiguo sobre el amor, todo es analizado y reinterpretado por una legión de seguidores que anhelan una reconciliación. Por supuesto, es importante señalar que estas son solo especulaciones basadas en la percepción pública y en la interpretación de los fans. Nadie excepto Kerem y Hande conoce los verdaderos detalles de su relación y de su ruptura. Sin embargo, la persistencia de estas teorías sugiere que hay algo más profundo en juego. La obsesión de los fans con Anker no es solo un capricho pasajero, sino un reflejo de la necesidad humana de creer en el amor eterno y en los finales felices. Pero, ¿qué podría estar frenando realmente a Kerem? ¿Es solo la sombra de su relación pasada con Hande, o hay otros factores que contribuyen a esta sensación de estancamiento? ¿Está Kerem prisionero de las expectativas de sus fans o está luchando por definirse a sí mismo más allá de su relación anterior? Una posible explicación podría ser la presión mediática. Kerem Bürsin es una figura pública muy expuesta, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Esta constante vigilancia puede generar una gran presión y dificultar su capacidad para tomar decisiones libres y sin restricciones. Quizás Kerem siente que cualquier paso que dé será interpretado en relación con su pasado, lo que le impide explorar nuevas oportunidades o asumir riesgos. La libertad creativa puede verse comprometida cuando cada elección es examinada bajo el microscopio de la opinión pública. Otra posible razón podría ser la propia naturaleza de la fama. Convertirse en una estrella de la noche a la mañana puede ser abrumador y desorientador. Es posible que Kerem esté todavía adaptándose a su nueva realidad y tratando de encontrar su lugar en la industria del entretenimiento. La fama puede generar inseguridades y miedos, y puede ser difícil mantener la autenticidad y la integridad en un mundo donde todo está controlado y manipulado. La gestión de la imagen pública, la presión por mantener el éxito y la dificultad de separar la vida personal de la profesional son desafíos constantes para las celebridades. También es importante considerar el impacto emocional de una ruptura amorosa. Terminar una relación, especialmente una tan pública y mediática como la de Kerem y Hande, puede ser doloroso y traumático. Es natural que Kerem necesite tiempo para sanar y para reconstruir su vida emocional. Es posible que la sombra de su pasado amoroso le impida avanzar completamente y le genere cierta resistencia a abrirse a nuevas relaciones. El proceso de duelo puede ser más complicado cuando se vive bajo la atenta mirada del público, con la constante recordatorio de lo que fue y ya no es. Sin embargo, también es importante destacar que Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre resiliente y ambicioso. A pesar de las dificultades y los obstáculos que ha enfrentado, ha seguido trabajando duro y ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en proyectos interesantes y ha demostrado su versatilidad como actor. No se ha dejado definir por su pasado y ha seguido buscando nuevos desafíos y oportunidades. Su compromiso con causas sociales y su defensa de la igualdad de género demuestran que es un artista con conciencia y valores sólidos. En última instancia, la pregunta de si Kerem Bürsin está atado al pasado, es una cuestión subjetiva y personal. Solo él puede responderla con certeza. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Kerem es un talento innegable y que tiene un futuro brillante por delante. Tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo y de reinventarse constantemente. Su carisma, su talento y su dedicación lo convierten en uno de los actores más prometedores de su generación. Quizás, la clave para que Kerem avance completamente reside en dejar atrás el pasado y en abrazar el futuro con optimismo y valentía. En concentrarse en su propio crecimiento personal y profesional y en no dejarse definir por las expectativas de los demás. En encontrar la felicidad y la satisfacción en sus propios términos y en seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Dejar de lado las expectativas y presiones externas y enfocarse en su propio desarrollo como actor y como persona podría ser la clave para liberarse de cualquier atadura al pasado. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin es una historia de éxito, de superación y de constante evolución. Es una historia que nos inspira a todos a no rendirnos ante la adversidad y a seguir luchando por nuestros sueños. Y aunque el pasado pueda ser una sombra persistente, el futuro siempre está lleno de posibilidades y de oportunidades.
La capacidad de Kerem para aprender de sus experiencias, adaptarse a los cambios y seguir adelante con determinación es lo que definirá su legado en el mundo del entretenimiento. En resumen, hemos explorado la idea de que Kerem Bürsin podría estar atado al pasado, analizando su relación con Hande Erçel, la presión mediática y el impacto emocional de una ruptura amorosa. Hemos visto cómo estos factores podrían estar influyendo en su carrera y en su vida personal, pero también hemos destacado su resiliencia y su capacidad para seguir adelante. En última instancia, hemos concluido que Kerem tiene un futuro brillante por delante y que depende de él superar cualquier obstáculo y alcanzar su máximo potencial. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre Kerem Bürsin. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin está atado al pasado? ¿Qué creen que le impide avanzar completamente? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. ¿Qué consejo le darían a Kerem para liberarse de cualquier atadura y alcanzar su máximo potencial? Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.